Damos la más cordial bienvenidas a todos a este nuevo culto dominical de la Iglesia Jesús 100% Vida. Bienvenidos a aquellos que están en forma presencial en el día de hoy, una alegría poder verlos. Bienvenidos a todos aquellos que nos siguen online, es decir, en forma virtual, a través de Facebook, a través de YouTube. Aquellos que están en distintas partes del mundo en este tiempo, bueno, a todos, muy pero muy bienvenidos y un gran abrazo, deseando que la bendición de Dios corra y toque cada una de nuestras vidas. Los que estamos aquí, los que están en distintos lugares, que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios se manifieste en esta hora en cada vida. Tengo una palabra de parte del Señor, creo que es muy oportuna para estos tiempos. Y esta palabra la he titulado ¿Cómo derrotar las preocupaciones? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4. Acompáñeme en la lectura de la palabra de Dios en un pasaje muy conocido pero extremadamente poderoso en su enseñanza. Filipenses capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 4 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Dios hablando a través del apóstol Pablo a la iglesia, a los cristianos de Filipo, y hablándonos a nosotros también en el día de hoy. Filipenses 4, del 4 en adelante. Alégrense siempre en el Señor. Qué manera de comenzar esta frase, ¿verdad? Y este versículo. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Voy a repetir, versículo 6. Filipenses 4:6, escuche bien. No se preocupen por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la bendición de poder exaltar y adorar tu nombre. Gracias por poder abrir tu palabra con libertad y poder recibir bendición y nuestra fe crecer a través de ella. En esta hora te ruego, Señor, que la unción del Santo esté sobre mi vida para poder ministrar con poder y autoridad tus enseñanzas. Ayúdanos a comprender, a entender tu voluntad. Señor, háblanos en esta hora, en tiempos de dificultad, porque necesitamos escuchar tu voz y tener tu orientación. Te quiero dar toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En una sesión grupal, un psicólogo levantó un vaso con agua de esta manera.
Y todo el mundo esperaba la famosa pregunta: ¿está medio lleno o medio vacío? Lo cierto fue que el psicólogo no hizo esta pregunta, pero sí hizo otra pregunta y les dijo lo siguiente: ¿cuánto pesa este vaso? Algunos dijeron 200 gramos, otros dijeron 300 gramos, otro dijo 250 gramos. Entonces interrumpió el psicólogo a este grupo que estaba opinando y dijo lo siguiente: en realidad el peso real y absoluto de este vaso no es tan importante, sino cuánto tiempo lo tengo sosteniendo en mi brazo. Y les explicó: si este vaso lo tengo por 1 minuto, no pasa nada. Pero si lo tengo que sostener en mi brazo por 1 hora, al cabo de 1 hora el brazo me duele. Y si tengo que sostener este vaso durante todo un día, seguramente mi brazo se va a entumecer y va a quedar paralizado. Y les explicó diciendo: en realidad el peso del vaso no cambia, siempre es el mismo, pero mientras más tiempo lo tengo sosteniéndolo en mi brazo, más difícil se va a hacer y más problemas me va a causar, más pesado va a ser este vaso. Y les explicó la enseñanza. Las preocupaciones son como este vaso de agua. Si me preocupo por un ratito, no pasa nada. Si me preocupo por un largo tiempo, seguramente eso va a dolerme. Y si paso todo el tiempo preocupado, lo más probable es que no voy a poder soportar la situación y voy a ser incapaz de hacer absolutamente nada. Dejó esta enseñanza. ¿Por qué? Porque creo que las preocupaciones son uno de los síntomas más visibles de estos tiempos. La gente está preocupada, es más, creo que vive preocupada de diferentes cosas. Algunos preocupados por la situación familiar donde hay problemas entre esposos, donde no hay armonía, donde el amor parece que se va enfriando. Hay problemas con los hijos que se van desviando del camino recto o que no encuentran realmente objetivos en su vida, y esto preocupa a los padres. Hay preocupación en el trabajo porque uno no sabe en esta circunstancia tan difícil que se está viviendo y están reduciendo personal, si va a poder continuar o no con el trabajo y traer el pan a su casa dignamente. Hay preocupación por la economía porque no se sabe si se va a llegar a fin de mes o no, porque los poquitos ahorros que quedaban parece que se van esfumando por el hecho de que tenemos que utilizarlo. Hay preocupación por el futuro en el sentido de que no sabemos qué va a pasar. Es decir, la gente vive preocupada. Ahora, la palabra preocupación deriva del latín, que significa generar nerviosismo o ocuparse de antemano de algo. Y por lo general dicen los estudiosos de la mente que la preocupación está asociada a la angustia, está asociada a la inquietud. Y si la preocupación permanece, si la preocupación persiste, puede derivar en algunos problemas psicológicos, como por ejemplo trastornos de ansiedad, inclusive puede derivar en la depresión. Por lo tanto, uno de los problemas más graves que se está pasando en estos tiempos tan especiales en el mundo entero son las preocupaciones. Por eso es que el apóstol Pablo nos da una palabra de ánimo, nos da una palabra de aliento, pero también nos da una enseñanza respecto a las preocupaciones. ¿Sabe, mi querido? Yo creo que la Biblia, en su sabiduría psicoespiritual, en este pasaje en particular, nos revela cómo podemos derrotar las preocupaciones, cómo podemos vencer las preocupaciones, qué actitudes y qué acciones debemos asumir si no queremos vivir bajo el síntoma de las preocupaciones, si no queremos estar todo el tiempo preocupados.
De una manera muy clara, breve y concreta, lo voy a resumir en 3 cosas que encuentro en este pasaje que acabamos de leer, que son importantísimas tenerlas en cuenta. Usted y yo, si no queremos estar esclavos de las preocupaciones, cualquiera sea ella y en cualquier área de nuestra vida. ¿Qué es lo que entiendo aquí? En primer lugar, si usted quiere derrotar las preocupaciones, debemos mantener una actitud de gozo y de alegría siempre. Se lo voy a repetir. Si quiere derrotar las preocupaciones en la vida, mantenga una actitud de gozo y de alegría siempre. ¿Sabe? La palabra clave, la más destacada del libro de Filipenses, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, la palabra más importante y más destacada es la palabra gozo, es la palabra alegría, es la palabra regocijo. Lo que hace en el libro de Filipenses el apóstol Pablo frente a una iglesia que estaba pasando por problemas, los alentaba y los desafiaba a mantenerse con gozo y con alegría siempre, en todas las circunstancias de la vida. Y él tenía mucha autoridad para decir esto. ¿Por qué? Porque era su actitud de vida. Si usted lee los capítulos del libro de Filipenses, se va a dar cuenta de lo siguiente. Él dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4, que él oraba con gozo por sus hermanos. Y luego decía, y me gozo porque por mis prisiones el evangelio se expande. Es decir, aunque estoy prisionero, aunque estoy encarcelado, aunque la estoy pasando mal, yo me gozo, dice el apóstol Pablo, me trae alegría. ¿Por qué? Porque mis prisiones hacen que el evangelio se expanda y que las personas conozcan a Jesucristo. Y luego sigue diciendo, porque vienen y le dicen, Pablo, ¿sabes que hay algunos que están predicando a Cristo por vanagloria? Algunos están predicando a Cristo por envidia, otros lo están predicando por verdad. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? Yo me gozo porque Jesucristo está siendo predicado. No importa si por pretexto, no importa si por vanagloria, no importa si por verdad, pero Cristo es predicado y esto trae gozo y alegría. Y luego sigue diciendo, yo me gozo porque los voy a ir a visitar a Filipo. Pero después dice, me gozo porque seguramente no voy a poder ir a visitarlos a Filipo, pero sí tengo la alegría de que voy a morir por Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 11. Me gozo cuando tengo y me gozo cuando no tengo. Note esto. La alegría y el gozo del apóstol Pablo era en todas las circunstancias, buenas o malas de la vida. ¿Por qué? Porque él había asumido esta actitud de gozarse en toda circunstancia y en todo momento. Por eso es que los desafía a los de Filipo y comienza de esta manera: alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Si dejamos de lado al apóstol Pablo, veamos lo que nos dice Santiago. Santiago en el capítulo 1, escuche bien, versículo 2 hasta el versículo 4 dice así: hermanos míos, escuche ahora, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. No dice preocúpense cuando tengan que enfrentar diferentes dificultades o problemas o adversidades. No dice quéjense cuando estén frente a dificultades. No, Santiago dice alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone en prueba su fe, su dependencia de Dios, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Note por un lado, el apóstol Pablo, con un currículum terrible, con un nivel de sufrimiento espantoso, se gozaba siempre, se alegraba siempre. No era la preocupación lo que dominaba su mente, sino que se gozaba y se alegraba en el Señor. Santiago nos dice, miren, cuando estén pasando por diversas dificultades, no se quejen, no murmuren,
no pataleen, no se enojen, sino que alégrense. ¿Por qué? Porque es prueba de su fe. Y esto produce paciencia. Y cuando la paciencia comienza a dominar su vida, ustedes crecen y maduran. Por lo tanto, el primer consejo, si usted quiere vencer y derrotar las preocupaciones, es mantenga una actitud de gozo y de alegría siempre. Ahora, mantener una actitud de gozo en medio de los problemas, dicen, no, pastor, esto parece una locura. En medio de las preocupaciones, ¿sabe? No es provocar un entusiasmo ficticio. No es decir, no pasa nada, Job, vamos pum para arriba, no me importa, me río. No es descostillarse de la risa cuando uno está pasando por problemas o tiene preocupaciones. Tampoco es una teología del gozo. ¿Qué significa entonces cuando uno dice que me tengo que gozar y me tengo que alegrar siempre en el Señor en medio de las circunstancias difíciles? Significa que cuando estamos pasándola mal, cuando el problema está apretando, cuando la aflicción llega a nuestra vida, en lugar de preocuparnos que nos esclaviza, y si nos preocupamos mucho nos ata, nos entumece como el brazo sosteniendo mucho tiempo ese vaso con agua, lo que significa es aprender a dirigir nuestra atención a Jesús, que es el dador de la alegría y del gozo. Alégrense siempre, ¿dónde? En el Señor. No es alégrense porque tienen problemas, no es alégrense porque están preocupados, no, alégrense que en el Señor. Lo que estamos haciendo aquí es declarando una absoluta confianza en Jesucristo. Yo me puedo gozar y me puedo alegrar porque tengo a Cristo en mi vida. Es demostrarle al mundo que no hay ninguna circunstancia en esta vida capaz de obstaculizar, de entorpecer la esperanza que tenemos. Tener gozo en medio de las dificultades es declarar que creemos que Dios tiene el poder para transformar nuestros problemas y todas las circunstancias difíciles de nuestra vida. Por eso nuestra alegría no es locura, nuestra alegría es confianza en el Señor, que Él va a intervenir y va a transformar la dura situación que nos toca vivir. ¿Cuántos me entienden? Digan amén. Por eso la pregunta es, ¿tengo una actitud de gozo y de alegría en todas las situaciones que me toca vivir en la vida? ¿Y qué es lo opuesto al gozo? La murmuración, la queja, el enojo, la autocompasión. Tener gozo, mi querido, es tener una actitud positiva frente a las preocupaciones, a los problemas, a las aflicciones. Es aceptar esa circunstancia como un reto, como un desafío para seguir adelante, para crecer, para madurar. Es procurar ver lo que Dios me está enseñando con esa circunstancia que me permite atravesar, porque a Dios no se le escapa absolutamente nada. Él conoce cada cabello, mi querido, que cae de tu cabeza, hasta los detalles mínimos. Es tener la tranquilidad de saber que Dios va a intervenir y que Dios se ha hecho cargo de mi vida. Lo primero que yo encuentro aquí, si usted quiere derrotar las preocupaciones y no vivir amarrado y atado y esclavizado a ellas, es tenga siempre una actitud de gozo y alegría. Gozo y alegría en el Señor. Me encanta este pasaje del libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17. Mire lo que dice: aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimentos, aunque no haya ovejas en el corral, ni vacas en el establo, y escuche ahora, así y todo, yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. El Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado para que yo camine en las alturas. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo el profeta aquí? La puedo estar pasando mal, puedo no tener absolutamente nada. No hay nada en la cosecha, lo que tenía se secó, se quemó.
No tengo un solo animal en el corral, no hay una vaca, no hay un cabrito, no hay una oveja. Es decir, la estoy pasando en el peor momento de mi vida. Y luego dice, así todo, aunque esté viviendo esa circunstancia, la más difícil, la más cruda, la peor, yo me alegraré en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me salva, porque el Señor es el que me fortalece, porque el Señor es el que afirma mis pies para que esté bien equilibrado en la vida y que estos problemas, por más duros y difíciles que sean, no me tiren, no hagan que me arrastre, sino todo lo contrario. Afirma mis pies para que pueda andar y caminar y vencer. Primer consejo, debemos mantener una actitud de gozo y alegría si queremos derrotar las preocupaciones. En segundo lugar, tenemos que mantener una actitud de plena confianza en Dios. ¿Qué puede hacer un cristiano cuando está rodeado de problemas, de dolor, de conflictos, de sufrimiento? Cuando está rodeado de preocupaciones. Bueno, el apóstol Pablo nos da la solución. Lo hemos leído, escuche bien. No se preocupen por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Qué le está diciendo a usted y qué me está diciendo a mí? Dejen de estar preocupados y oren. Dejen de estar ansiosos y oren. Dejen de sentirse frustrados y oren. Dejen de estar con los brazos caídos y oren. Dejen de vivir con temores y con miedos y oren, oren, oren. Confíen en Dios. Lo dice de una manera explícita. No se preocupen por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. ¿Por qué? Porque cuando estamos orando, estamos demostrando nuestra confianza en el Señor. Cuando yo oro, cuando usted ora, lo que estamos diciendo es: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo confío en tu gracia, confío en tu poder sobre mi vida. Porque si yo pudiera, ¿para qué voy a orar? Lo hago. Si yo pudiera resolver el problema, ¿para qué voy a orar? Lo resuelvo. Pero cuando usted y yo oramos y clamamos al Señor, le estamos diciendo: Señor, te necesitamos, y confiamos en que tú estás por encima de toda circunstancia, por encima de toda tempestad, por encima de toda enfermedad. Lo hemos cantado recién. Por encima de cada circunstancia, por encima de mis batallas, tú estás por encima de todo. Confiamos en ti. Y aquí nos describe cómo tiene que ser nuestra oración. En primer lugar, dice pídanle al Señor. ¿Pedir qué? Compartirle nuestra necesidad, compartirle lo que nos preocupa, contarle de nuestro problema, decirle: Señor, aquí estoy y te necesito. Pero en segundo lugar dice: y denle gracias. Denle gracias significa: denle gracias por lo que el Señor hasta ahora ha hecho en nuestra vida, en tu vida y en mi vida, por las bendiciones recibidas, por las veces que nos levantó y nos sacó del pozo de la desesperación, por las veces que obró milagrosamente en tu vida y en mi vida. Es decir, denle gracias por lo que hizo, pero también denle gracias de antemano, porque Él los va a liberar de la preocupación y Él va a intervenir en su problema. Por lo tanto, para vencer las preocupaciones, para derrotar las preocupaciones, mi querido, debemos confiar plenamente en Dios a través de nuestra oración. Y lo tercero, el tercer consejo que recibimos de parte del apóstol Pablo, es que si queremos derrotar las preocupaciones, tenemos que mantener una actitud mental positiva. Déjeme explicarle esto. Si a nuestro cuerpo lo alimentamos con cosas malas, constantemente con comida chatarra,
lo más probable que va a traer algunos trastornos físicos, problemas digestivos, y vamos a tener que necesitar una dieta para desintoxicarnos porque estamos mal. ¿Por qué? Porque nos alimentamos mal. Nuestra mente se alimenta con nuestros pensamientos, y esos pensamientos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Lo interesante es que depende si son buenos o malos, depende de esos pensamientos, de cómo vamos a vivir. Una persona promedio, dicen los estudiosos, tiene 50,000 pensamientos por día, de los cuales el 85% son pensamientos negativos. Tremendo, ¿verdad? ¿Usted sabía que sus pensamientos controlan su vida? Lo dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tu manera de pensar determina tu manera de vivir. Por eso es que el enemigo Satanás busca controlar y manipular nuestra mente. Porque si logra manipular y controlar nuestra mente, manipula y controla diferentes áreas de nuestra vida. Por eso es tan importante cuidar qué tipo de pensamientos tenemos. Porque nuestros pensamientos van a determinar nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. La gran batalla se produce en la mente. Por un lado, Satanás busca sembrar sus mentiras, y por otro lado busca Dios sembrar la verdad, que es la verdad de su palabra. Y depende a quién le creo, con qué alimento mi mente, es cómo voy a vivir. Si usted pasa pensando con cosas, por ejemplo, deprimentes, cosas angustiantes, va a tener una vida deprimente, una vida angustiante. Ahora, si en cambio medita sobre pensamientos alegres, sobre pensamientos buenos, muy probablemente usted va a tener una vida con alegría, porque sus pensamientos van adelante. Es decir, usted piensa de una manera y de acuerdo a cómo piensa va a vivir. Su vida sigue a sus pensamientos. Mire qué interesante y qué importante esto. Usted y yo decidimos qué pensar y qué no pensar. Si pensamos en cosas tristes, en amargas, aburridas, dolorosas, no esperemos tener una vida sonriente o una vida llena de fortaleza o de victoria, porque nuestro interior se canaliza por nuestro exterior. Depende de lo que usted piense, así va a vivir. Si usted piensa que es un inútil, nunca va a llegar a hacer nada. Si usted piensa que no va a poder, usted seguramente no va a poder. ¿Por qué? Porque su pensamiento determina su manera de vivir, lo dice la palabra. Por eso qué importante es tener una mente con pensamientos buenos y pensamientos positivos. Déjeme darle algunos consejos rápidamente que pueden ayudarle a pensar mejor. Por ejemplo, ponga su mente y sus pensamientos en cosas buenas, en cosas elevadas. Considere cuál es su primer pensamiento cuando despierte y cuál es su último pensamiento cuando se acueste, y evalúe un poco cómo está pensando. Piense en cosas excelentes, en cosas alegres. Enfóquese en lo positivo, no vea la mitad del vaso vacío constantemente, sino en lo bueno, en lo positivo. Programe su mente, esa computadora que tiene, para la victoria. Alguno me dirá, pero bueno, ¿cómo puedo mejorar mis pensamientos, pastor? Déjeme decirle, lea la Biblia a diario. Llene su mente con palabra de Dios, el consejo de Dios, la orientación de Dios. Lea la Biblia todos los días. Escuche palabra de parte del Señor. Cante alabanzas todo el tiempo, porque usted está llenando su mente con la adoración al Señor. Júntese con gente que tenga pensamientos buenos, pensamientos positivos. Júntese y hable con gente de fe, con gente que le irradie esperanza, que le irradie victoria. No se junte con pesimistas, no se junte con derrotados, no se junte con aquellos que lo tiran para abajo, con aquellos que buscan matar la esperanza, matar la ilusión, sacarle la alegría. Júntese con gente realmente que le haga bien, que le infunda ánimo.
lea libros que lo hagan mejor persona. No vea programas de televisión que no contribuyen a su crecimiento. No se meta en redes sociales que pueden llegar a corromper su corazón y su mente y sus pensamientos. Evite esas redes sociales que no son buenas. Cuando tenga pensamientos de tristeza, de dolor, de depresión, de derrota, sacuda su cabeza y reabra sus pensamientos a cosas buenas. Por esa misma razón, pastor, usted no está diciendo cosas de psicología, no, estoy diciendo cosas de Biblia. Por esa misma razón, el apóstol Pablo nos da la dieta del pensamiento. Y mire lo que dice en el versículo 8 que leímos. Por último, hermanos, escuche bien, lo dice Pablo. Piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Pablo no estaba copiando la psicología moderna. La psicología moderna copia la Biblia. Y este mismo pasaje dice, no se preocupen por nada. Y por último, dice Pablo, les aconsejo esto, tengan este tipo de pensamiento. El apóstol Pablo en definitiva dice, no piensen en el fracaso, no piensen en la frustración, no piensen en derrotas, llenen su mente con cosas buenas y van a poder vencer las preocupaciones. La preocupación nos ataca por todos lados, en todas las áreas de nuestra vida. Pero dice la palabra que cuando hagan estas cosas, ¿qué cosas? Mantener una actitud de gozo y alegría en el Señor, porque Él va a intervenir. Mantener una plena confianza en Dios, orando y dándole gracias por lo que va a hacer. Mantener una actitud mental positiva, es decir, pensando todo lo bueno y lo que nos describe Pablo. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es posible derrotar las preocupaciones y la palabra de Dios de una manera clara, contundente, nos da la fórmula. Yo no sé, mi querido, qué es lo que te está preocupando, pero no importa en qué área de tu vida estás preocupado, lo importante es que la palabra poderosa del Señor hoy puede ayudarte a vencer y a derrotar cada preocupación que está en tu mente y en tu corazón. Recuerde, una actitud de gozo y alegría siempre. Recuerde una confianza plena en Dios a través de orar y clamar y una actitud mental positiva. Y prepárese para que sea inundado por la paz del Señor. Nos ponemos todos de pie. Preocuparse un poquito, por ahí no pasa mucho. Preocuparse un rato más largo nos va a traer dolor, pero vivir preocupados va a ser insostenible. Por eso la palabra de Dios es tan efectiva, porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Nunca se deje derrotar por las preocupaciones. Vénzalas en el nombre de Jesús. Quiero que cierres tus ojos en esta hora.
que tu corazón se conecte con el corazón de Dios. Yo no sé lo que Dios te habló, pero lo que te habló quiero que lo atesores en esta hora. Y que puedas decirle, Señor, esto es para mí. Porque la preocupación familiar, la preocupación en la economía, la preocupación en el trabajo, me está atormentando y no me deja disfrutar la vida. Esto es para mí. Ayúdame a ponerlo en práctica en el poder de tu Espíritu. Señor, hemos sembrado tu palabra y yo te ruego que esta semilla llegue a corazones que son tierra fértil y que pueda producir fruto. Señor, la preocupación, que es uno de los peores síntomas que hoy estamos viviendo. Gracias, Señor, porque podemos derrotarla en el nombre de Jesús. Danos la gracia, la sabiduría, el poder para que tu palabra aplicada en nuestra vida nos traiga la victoria. Yo quiero bendecir cada vida hoy. Aquellos que están en forma aquí presencial, los que están en sus casas, en el lugar donde se encuentren. Que tu poder, Señor, se manifieste, que tu gracia, Señor, les abrace en este tiempo. Yo te ruego que arranques toda preocupación de la mente y los corazones y que la paz del Señor les abrace y les inunde de una manera sobrenatural en esta hora. Te quiero dar la gloria, te quiero dar la honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.